Por último, la de vista. Esta pestaña nos permite, como su nombre indica, ver de una manera mejor o más cómoda nuestra hoja de trabajo, nuestra hoja de cálculo. Esta pestaña está dividida en 5 secciones, que es la de vistas de libro, mostrar, zoom, ventana y macros. Las vistas de libro nos ofrecen 4 formatos de hoja para ver dentro de nuestro libro. Estos formatos no alterarán el contenido de la misma, sino que serán más cómodos visualmente para quien esté trabajando con esta hoja de cálculo. En la función de normal, esta es la opción que viene predeterminadamente en Excel, es como la estamos viendo ahora. Ver saltos de página, esta opción nos muestra cuando inicia una hoja y cuando termina. Al decir esto me refiero al momento de imprimir, podemos saber qué irá en cada hoja. Esta es la opción de ver saltos de página. Y la de diseño de página nos permite ver las páginas separadas una por una. Podemos agregar un encabezado o un pie de página. Así es como se ve un diseño de página. Y ahora lo podemos regresar otra vez a normal. Y también tenemos la función de vistas personalizadas, que esta nos da la opción de crear nuestra propia vista dependiendo de nuestras necesidades. Nos da este cuadrito de cómo queremos tener nuestra vista personalizada. De ahí pasamos a la sección de mostrar. En esta sección nos da una pequeña opción que pues no merece mucha explicación, ¿no? Ya que los nombres hablan por sí solos. Todas vienen activadas porque es como Excel considera que es más cómodo trabajar. Nosotros podemos desactivar la función de líneas de cuadrícula o la de barra de fórmulas o la de encabezados. La función de regla nos muestra las reglas utilizadas para medir y alinear objetos del documento. Las líneas de cuadrícula son todas esas líneas que se encuentran en la hoja de cálculo, las que van de forma horizontal y vertical, que al interceptarse crea una celda. Esto no quiere decir que si desactivas las líneas de cuadrículas, las celdas dejarán de existir, sino que simplemente no serán visibles. Nosotros, por ejemplo, aquí podemos desactivarlo, nosotros no queremos la línea de cuadrícula, entonces la quitamos y así es como se ve una hoja de cálculo sin las líneas de cuadrícula. Ahora la barra de fórmulas elimina la barra que se encuentra arriba, entre las letras que nos indican las columnas y las pestañas. Al igual, como sabemos, esta sección es de que si nosotros queremos tenerlos activados o no queremos estas opciones. Entonces, al igual que las líneas de cuadrícula, nosotros podemos desactivarlos y así es como se ve cuando desactivamos la barra de fórmulas. Por último, tenemos encabezados que eliminan los encabezados de la hoja. Los números y las letras han desaparecido, siguen estando allí, pero no son visibles. Entonces podemos quitar el encabezado y es como si ya no tuviéramos letras, ya no tuviéramos números, pero siguen estando allí. Nosotros podemos activarlo y nuevamente volvemos a tener las letras y los números. Ahora pasamos a la sección de zoom. Como su nombre nos indica, nos permite hacer un acercamiento o alejarnos de la hoja de trabajo. La primera función de zoom nos aparecerá una ventana de diálogo donde nos indica qué ampliación deseamos aplicar. Cabe destacar que el zoom máximo, el que podemos hacer, es de 400% y el mínimo es de 10%. Aquí podemos hacer una demostración de un zoom de 200% y así es como se vería. Entonces también podemos bajarle a un 25% y así sería. Después sigue la de 100%, que esta pequeña función nos lleva al 100% predeterminadamente. Es como está actualmente la hoja. Por ejemplo, si nosotros lo cambiamos al 200%, si nosotros le picamos a este botón, nos lleva a como estaba normalmente. Y ampliar la selección nos amplía solamente el rango de celdas seleccionado. Esta ampliación dependerá de cuántas celdas has incluido dentro del rango. De ahí pasamos a la sección
de ventanas. Esta herramienta nos permite abrir, modificar, borrar, crear, inmovilizar y organizar nuevas ventanas. Entendemos ventanas como nuevas hojas de cálculo sin cerrar lo anterior. Entonces tenemos la primera función, que es de nueva ventana, y esta nos abrirá un nuevo libro de Excel manteniendo el anterior. Si nosotros queremos abrir esta, nos abrirá nuevamente otro libro de Excel, que es prácticamente lo mismo. De ahí tenemos organizar todo, que nos permite ordenar las ventanas. Al darle clic a esta función, nos saldrán varias opciones de cómo deseamos ordenar las ventanas. Entonces aquí nosotros podemos ordenarlas a través de mosaico, horizontal, vertical o cascada. Si queremos ponerle cascada, esta es una opción de cómo se vería la hoja de cálculo. Entonces, en inmovilizar, como su nombre nos indica, evita que una parte de la hoja de cálculo no se mueva, que siempre está allí. Vamos a mostrar a través de las imágenes cuáles son las opciones de inmovilización que nos dan. Nos dan la de inmovilizar paneles, que sirve para bloquear o inmovilizar paneles. Lo primero que debemos hacer es seleccionar un rango deseado para que esta acción se pueda llevar a cabo. De ahí sigue inmovilizar fila superior, que esta opción solamente inmoviliza la fila número 1. De ahí inmovilizar primera columna, que inmoviliza toda la columna A. Para movilizarla vamos a la opción anterior de movilizar paneles, que sería esta. De ahí tenemos estas funciones de dividir, que divide nuestra hoja en fragmentos o fracciones para trabajar y observar cambios que vayamos realizando. De ahí ocultar, que oculta todos nuestros libros de trabajo, y mostrar, que nos da la opción de mostrar el libro de trabajo que deseemos. Esta opción solo se habilita luego de haber ocultado algún libro. De ahí sigue ver en paralelo, que nos deja ver las dos ventanas al mismo tiempo y los cambios que realicemos en una de las ventanas se harán automáticamente en la otra. De ahí desplazamiento sincrónico, que esta opción se puede activar o desactivar. Si está activada, significa que cuando te mueves en una de las ventanas, subiendo o bajando a través de las filas, se moverá automáticamente también la otra ventana. También si nos movemos de izquierda a derecha a través de las columnas, ocurrirá lo mismo, se moverán al mismo tiempo. Y de ahí tenemos restablecer posición de la ventana. Esta, si hacemos más pequeña o grande cualquiera de las ventanas, podemos utilizar esta opción para volverla al tamaño predeterminado. Ese tamaño será en proporción al tamaño del monitor y de cuántas ventanas hayamos dejado abiertas, para dejarlas todas al mismo tamaño. Y por último de esta sección tenemos cambiar ventanas, que esta opción se habilita cuando tenemos varias ventanas creadas. Esta función nos muestra un pequeño menú de todas nuestras ventanas de manera resumida, sin necesidad de tener que buscarlas poco a poco en la barra de tareas. Aquí podemos observar que tenemos dos libros y, por ejemplo, si nosotros le damos en el segundo libro, pues nos muestra las ventanas que tengamos abiertas. Y por último tenemos la sección de macros. Macros es una herramienta muy importante que nos permite grabar procedimientos. Entonces supongamos que mensualmente nos vemos en la obligación de realizar una tabla con un salario cambiante de trabajadores, pero que estos tienen unas bonificaciones constantes. Utilizando macros, solo tendremos que hacer la tabla con los cálculos una sola vez. Luego, gracias a macros, las demás tablas se realizarán de manera prácticamente automática. Esto ha sido todo por parte de Excel. Estas son sus pestañas que nos ofrece y todas las funciones que también nos ofrece esta aplicación.